Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es el día que hacemos solamente grabación y como no hay ninguna pregunta de parte de ustedes, entonces lo que voy a hacer hoy es eh, solo compartir con ustedes lo que está en nuestros corazones. Seguimos aprendiendo con Dios siempre, ¿verdad? Hoy quiero hablarles de algo que es muy importante, que todos seguimos, todo lo que seguimos a Jesús debemos entender. Am, Hay batallas en nuestra vida que parecen ser contra personas. Pueden comenzar por algo que alguien dijo, algo que hizo, la manera en que nos trató o incluso la manera en que respondió a nuestra fe. Cuando eso sucede, nuestra reacción natural muchas veces es enfocarnos en la persona. Pensamos, esa persona es el problema, está en mi contra, no me entiende, pero las escrituras nos enseñan que hay otra realidad de la cual necesitamos estar conscientes. Existe un mundo espiritual y estamos aprendiendo de eso, ¿verdad? Todos estos tiempos lo que más empujamos es para que ustedes entiendan lo que es vivir en el mundo espiritual. Pablo nos dice en Efesios 6:12, también pueden buscar ustedes mismos, pero voy a leerles ahora. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que quiero que noten es esto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y les estábamos diciendo constantemente. ¿Qué significa carne y sangre? Personas. Nuestra batalla en realidad no es contra otra persona. Esta es una de las cosas más importantes que podemos aprender como seguidores de Jesús, porque si el enemigo logra convencernos de que otra persona es nuestro enemigo, puede hacer que peleemos la batalla equivocada. Y cuando peleamos la batalla equivocada, normalmente usamos las armas equivocadas. Discutimos, nos enojamos, nos ofendemos, tratamos de demostrar que tenemos la razón, nos defendemos o atacamos con nuestras palabras. Y antes de darnos cuenta, las relaciones comienzan a dañarse y la división comienza a crecer. Pero Pablo nos está enseñando a reconocer algo más profundo. La persona no es el enemigo. Hay una batalla espiritual que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, entender la guerra espiritual no debería causarnos temor, debería hacernos más conscientes. La Biblia es clara en cuanto a que existen fuerzas espirituales de oscuridad y que el enemigo tiene una estrategia. Jesús describe esa estrategia en Juan 10:10. En Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere robar, destruir, dividir, crear confusión y producir temor y provocar ofensa. La división es una de sus mayores estrategias. Quiere dividir matrimonios, familias, amistades, iglesias y creyentes. Y una de las maneras más fáciles de crear esa división es convencernos de que otra persona es nuestro enemigo. Pero Jesús nos enseña una manera completamente diferente de vivir. En Mateos 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Jesús no nos enseña a atacar a las personas que nos atacan, nos enseña a orar.
¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús somos llamados a responder espiritualmente, en lugar de simplemente reaccionar de manera natural. Y te digo, esto no es fácil. Cuando hay conflictos, necesitamos aprender a detenernos y preguntarnos, ¿qué está sucediendo realmente aquí? ¿Está tratando el enemigo de producir ofensa, división, enojo o una reacción en mí que no representa a Jesús? Esa pregunta puede cambiar completamente la manera en que vemos la situación. En lugar de enfocarnos en ganar una discusión o demostrar que tenemos la razón, comenzamos a preguntarnos, ¿cómo puedo representar a Jesús en esta situación? ¿Cómo puedo responder conforme al Espíritu en lugar de reaccionar según mis emociones? Eso puede significar orar por la persona en lugar de enojarnos con ella o con él. Esto es muy importante. No peleamos contra las personas. Las amamos, oramos por ellas. Las perdonamos y las bendecimos mientras resistimos la obra del enemigo. La Biblia dice en Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Noten el orden. Primero nos sometemos a Dios, después resistimos al diablo. La guerra espiritual comienza con nuestra relación con Dios. Comienza con rendirnos y obediencia, con oración, con conocer la palabra y con permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras reacciones. A veces las personas piensan que la guerra espiritual consiste principalmente en gritarle al diablo, pero a veces uno de los mayores actos de guerra espiritual es simplemente negarnos a ofendernos. Puede significar perdonar a alguien, negarnos a discutir, orar por alguien que nos ha herido, permanecer en paz cuando otra persona está enojada o enojado, o simplemente guardar silencio cuando nuestra carne quiere defenderse. ¿Por qué? Porque el enemigo puede estar tratando de sacarnos del espíritu y llevarnos a reaccionar desde la carne. Pablo nos dice en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Así que cuando surge un conflicto, necesitamos preguntarnos, ¿estoy respondiendo desde mi carne o estoy respondiendo desde el espíritu? La carne puede querer vergüenza, conflicto, ofensa o incluso querer que la otra persona reciba lo que pensamos que merece. Pero el espíritu produce amor, paz, perdón, dominio propio y un deseo de orar. Esto no significa que todo lo que la otra persona hace sea aceptable. Tampoco significa que nunca debemos confrontar una conducta dañina o establecer límites saludables. A mí me dicen, qué fea una cristiana así, porque sí, a veces tengo que confrontar cosas. Bueno, significa que aun cuando sea necesario confrontar algo o establecer límites, debemos recordar, la persona no es el enemigo. Entender esto cambia la manera que respondemos. Pablo dice, 2 Corintios 10, 3-4, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son diferentes. Dios nos ha dado la oración, su palabra, la fe, el perdón, la verdad, la autoridad de Jesucristo y la presencia y el poder del Espíritu Santo. Imaginen que alguien se enoja con ustedes. La reacción natural
puede ser enojarse inmediatamente con esa persona. Pero ahora entendemos, no lucho contra carne y sangre. Entonces, en lugar de reaccionar inmediatamente, podemos detenernos y orar. Espíritu Santo, muéstrame qué está sucediendo aquí. Ayúdame a responder correctamente. Guarda mi corazón de la ofensa. Dame sabiduría y amor por esta persona y no permitas que el enemigo use esta situación para crear división. Eso es guerra espiritual. Estamos negándonos a permitir que las tinieblas determinen nuestra respuesta. Hay algo más que necesitamos entender. La Biblia llama a Satanás el acusador. En Apocalipsis 12:10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Al enemigo le encanta la acusación. Quiere que constantemente pensemos lo peor de otras personas. Comienzan a venir pensamientos. No me aman, no me respetan, están en mi contra, quieren hacerme daño. Debemos tener cuidado cuando la acusación comienza a llenar nuestra mente. La acusación puede llevarnos a la ofensa y una ofensa que permanece puede convertirse en amargura y eventualmente destruir relaciones. En cambio, necesitamos aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No todo pensamiento que entra en nuestra mente merece quedarse allí. A veces necesitamos reconocer un pensamiento no está de acuerdo con el corazón de Jesús y negarnos a participar de la acusación, la amargura, el odio o la ofensa. En cambio, escogemos el perdón, el amor, la paz y la oración. Cuando oramos en lugar de pelear, perdonamos en lugar de llenarnos de amargura, bendecimos en lugar de maldecir y permanecemos en paz en lugar de entrar en contienda, estamos negándonos a pelear la batalla en la carne. Y eso es poderoso. Pablo continúa en Efesios 6 diciéndonos cómo debemos permanecer firmes. En Efesios 6, del 13 al 18. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia y calzado los pies para la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo no nos dice que tengamos miedo de la batalla espiritual. Nos dice que permanecemos firmes en la verdad y la justicia, la paz y la fe, la seguridad de nuestra salvación, la palabra de Dios y la oración. Así que quiero animarlos a comenzar a mirar los conflictos de una manera diferente. La próxima vez que surja tensión con algo o alguien, en lugar de preguntar inmediatamente qué le pasa a esta persona, pregunten, Señor, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Y cómo quieres que yo responda? Tal vez el enemigo está tratando de producir ofensa mientras Dios nos está llamando al perdón.
Tal vez el enemigo está tratando de crear división mientras Dios desea reconciliación. Tal vez el enemigo está provocando enojo mientras el Espíritu Santo nos está llamando a permanecer en paz. A veces el enemigo quiere mantenernos tan distraídos peleando en contra de otras personas que nunca llegamos a reconocer cuál es la verdadera batalla. Necesitamos ojos espirituales para ver más allá de lo que está sucediendo en la superficie. Y quiero dejarles una verdad sencilla. Las personas que no son que las personas no son nuestro enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Recuerden eso cada vez que se encuentran en una situación así. Así que cuando las personas nos hieren, se oponen a nosotros, no nos entienden o se enojan con nosotros, necesitamos guardar nuestro corazón, continuar caminando con Jesús y preguntarle al Espíritu Santo cómo debemos responder. Cuando el enemigo intenta crear división, reconozcamos lo que está haciendo y nos negamos a colaborar con ello. No tenemos que participar en cada discusión a la que somos invitados. No tenemos que permitir que el enojo de otra persona se convierta en nuestro enojo, ni que su ofensa se convierta en nuestra ofensa. Y no tenemos que permitir que un conflicto nos saque del carácter de Cristo. Podemos detenernos a orar y escuchar al Espíritu Santo y recordar, no lucho contra carne y sangre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales y enséñanos a conocer cuando el enemigo está tratando de usar el enojo, la ofensa, la confusión o la división en contra de nosotros. Ayúdanos a recordar que no luchamos contra carne y sangre. Enséñanos a amar a las personas, aun cuando las relaciones sean difíciles, a perdonar cuando hemos sido heridos y a orar en lugar de reaccionar desde la carne. Guarda nuestro corazón de la amargura y la ofensa. Danos sabiduría para reconocer las estrategias del enemigo y enséñanos a permanecer firmes en la verdad, la justicia, la paz, la fe, tu palabra y la oración. Espíritu Santo, enséñanos a representar a Jesús en cada una de nuestras relaciones. Escogemos no pelear contra las personas. Escogemos amarlas, orar por ellas y resistir la obra del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre y volvemos la semana que viene, mi esposo y yo. Les queremos mucho. Dios les bendiga. Hasta luego. Hola a todos. Si las enseñanzas que estamos compartiendo aquí en Fundamentos te están ayudando, fortaleciendo tu fe o acercándote más a Jesús, queremos animarte a que invites a otras personas a formar parte de este grupo. Puedes simplemente compartir este número de WhatsApp aquí mismo. Este grupo está especialmente dirigido a personas en América Latina que son nuevos creyentes, que están buscando conocer a Jesús o que quieren establecer una base sólida en su fe. Las enseñanzas que compartimos aquí presentan verdades bíblicas esenciales para comenzar y crecer en una relación con Jesucristo. Así que no te quedes estas enseñanzas solo para ti. Piensa en alguien que pueda beneficiarse. Comparte el número e invítalo a Fundamentos. Queremos alcanzar y equipar a muchas más personas en toda América Latina. Bendiciones.